¿Alguna vez has intentado explicar algo tan misterioso, tan profundo, que incluso las mentes más brillantes de la historia han luchado con ello durante siglos? Hoy vamos a abordar una de las doctrinas más fascinantes del cristianismo, la Trinidad. Un Dios, tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo funciona eso? Aquí está lo interesante. La palabra Trinidad nunca aparece en la Biblia, ni una sola vez. Sin embargo, esta doctrina ha moldeado el cristianismo durante 2000 años. Ha provocado debates intensos, ha causado divisiones en la iglesia y sigue siendo fundamental para cómo millones entienden a Dios hoy. En los próximos 20 minutos, vamos a desglosar este concepto tan claramente que hasta un niño podría captar lo básico. Exploraremos qué afirma realmente la Trinidad. Examinaremos la evidencia bíblica que llevó a los primeros cristianos a esta conclusión. Rastrearemos cómo se desarrolló la doctrina a través de la historia. Veremos los malentendidos comunes que tiene la gente y descubriremos por qué esto importa para la fe cotidiana. Ya seas un creyente de toda la vida buscando comprensión más profunda, alguien explorando el cristianismo por primera vez, o simplemente tengas curiosidad intelectual sobre conceptos teológicos, este video te dará claridad. Vamos a presentar la evidencia, explorar diferentes perspectivas y dejar que saques tus propias conclusiones. Así que prepárate, desenredemos juntos este misterio. ¿Qué es la Trinidad? Empecemos con lo básico. ¿Qué afirma exactamente la doctrina de la Trinidad? La Trinidad enseña que hay un solo Dios que existe eternamente como tres personas distintas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estas tres personas no son tres dioses separados, sino un solo Dios. Comparten la misma naturaleza divina, la misma esencia, la misma sustancia, pero permanecen distintas entre sí. Piensa cuidadosamente en esas tres afirmaciones. Primero, hay solamente un Dios, no tres. El cristianismo es estrictamente monoteísta. Segundo, este único Dios existe como tres personas que son distintas entre sí. Tercero, cada persona es completamente Dios, no un tercio de Dios o una porción de Dios. El credo niceno, formulado en el año 325 y expandido en el 381, proporciona la declaración clásica. Describe al Padre como la fuente, al Hijo como eternamente engendrado del Padre, y al Espíritu Santo como procedente del Padre y del Hijo. Los tres son coiguales, coeternos y consustanciales, lo que significa que comparten exactamente la misma sustancia divina. Ahora, aquí es donde se complica. Cuando decimos persona, no estamos usando esa palabra exactamente como la usamos en el lenguaje cotidiano. En la teología trinitaria, persona se refiere a un centro distinto de conciencia, voluntad y actividad dentro del único ser divino. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se relacionan entre sí, se comunican entre sí y se aman entre sí, pero no son seres separados. Abordemos el problema matemático que todos notan. ¿Cómo puede uno ser igual a tres? La respuesta está en entender que Dios es uno de una manera diferente a cómo es tres. Dios es uno en esencia o ser. Dios es tres en persona. Esencia y persona son categorías diferentes. No es un ser igual a tres seres, lo cual sería una contradicción. Es un ser existiendo en tres personas, lo cual es misterioso pero no contradictorio. Muchos teólogos enfatizan que la Trinidad es en última instancia un misterio más allá de la completa comprensión humana. La naturaleza de Dios trasciende nuestro entendimiento finito. Podemos conocer cosas verdaderas sobre Dios a través de la revelación, pero no podemos entender exhaustivamente su ser. La doctrina no elimina el misterio, describe el misterio tal como la Escritura lo presenta. La Trinidad no se trata de resolver un rompecabezas. Se trata de entender cómo Dios se ha revelado en las Escrituras y en la historia. Los cristianos creen que esto es quien Dios realmente es, no una invención humana o especulación filosófica, sino autorrevelación divina.
Así que tenemos un Dios, 3 personas, cada una completamente divina, compartiendo una esencia, pero distintas en personalidad y relación. Esa es la afirmación. Ahora examinemos por qué los cristianos creen esto. Si la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, ¿qué evidencia convenció a los primeros cristianos para formular esta doctrina? Veamos los datos escriturales. Primero, la Escritura enseña claramente que hay un solo Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 declara: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Isaías enfatiza repetidamente la unicidad de Dios. Yo soy Jehová, y no hay otro. Fuera de mí, no hay Dios. Jesús mismo afirmó esto en Marcos capítulo 12, versículo 29. El monoteísmo de la Biblia es absoluto e innegociable. Pero aquí es donde se pone interesante. El Nuevo Testamento presenta 3 personas distintas, que son cada una identificadas como Dios. El Padre es claramente llamado Dios a través de las Escrituras. Juan capítulo 6, versículo 27, habla de Dios el Padre. Las cartas de Pablo consistentemente se dirigen a Dios nuestro Padre. No hay controversia allí, pero el Hijo, Jesucristo, también es identificado como Dios. El Evangelio de Juan abre con quizás la declaración más directa. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El versículo 14 aclara que el Verbo se hizo carne en Jesús. Tomás se dirige a Jesús resucitado como Señor mío y Dios mío, en Juan capítulo 20, versículo 28. Pablo escribe en Tito capítulo 2, versículo 13 sobre nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El libro de Hebreos aplica pasajes del Antiguo Testamento sobre Jehová directamente a Jesús, y el Espíritu Santo es presentado como Dios. En Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4, Pedro le dice a Ananías: ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo posee atributos divinos. Omnipresencia en Salmo 139, versículo 7. Omnisciencia en 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11. Y poder creativo en Génesis capítulo 1, versículo 2. Ahora aquí está la evidencia crucial. La Escritura muestra a estas 3 personas existiendo simultánea y distintamente. En el bautismo de Jesús en Mateo capítulo 3, los 3 aparecen a la vez. Jesús está siendo bautizado en el agua. El Espíritu Santo desciende como paloma. La voz del Padre habla desde el cielo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. 3 personas distintas, presentes simultáneamente. Jesús da la gran comisión en Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Noten que es singular, un nombre, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Un nombre compartido por 3 personas. La bendición de Pablo en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14, menciona a los 3. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. A través del ministerio de Jesús, Él se distingue del Padre mientras afirma unidad con Él. En Juan capítulo 10, versículo 30, Jesús dice: Yo y el Padre uno somos. Pero en Juan capítulo 14, versículo 28, dice: El Padre mayor es que yo. Jesús ora al Padre, mostrando distinción, pero afirma: El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Juan capítulo 14, versículo 9, mostrando unidad. Jesús promete enviar otro Consolador, el Espíritu Santo, en Juan capítulo 14, versículo 16. La palabra otro indica a alguien distinto de Jesús, pero igualmente divino. El Antiguo Testamento incluso insinúa pluralidad dentro de la unidad de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26, registra a Dios diciendo:
hagamos al hombre a nuestra imagen. La palabra hebrea para Dios en Génesis 1 es Elohim, una forma plural. Isaías capítulo 6, versículo 8. Tiene a Dios preguntando, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Los datos bíblicos presentan un cuadro complejo. Monoteísmo estricto. Sin embargo, tres personas distintas que son cada una identificadas como Dios, que se relacionan entre sí y que trabajan juntas en la creación, redención y santificación. Los primeros cristianos no inventaron la Trinidad para resolver un problema filosófico. Desarrollaron la doctrina porque la Escritura les presentó esta realidad. La pregunta se convirtió en ¿cómo damos sentido a estos datos? Desarrollo histórico. La doctrina de la Trinidad no surgió completamente formada. Se desarrolló gradualmente mientras la iglesia primitiva luchaba con las Escrituras y encontraba varias interpretaciones erróneas. Rastreemos este fascinante viaje histórico. En los primeros 3 siglos, los cristianos sabían que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran de alguna manera divinos, pero carecían de lenguaje teológico preciso. El Nuevo Testamento proporciona la materia prima, pero la formulación sistemática vino después. La primera controversia mayor estalló a principios del siglo IV con un presbítero llamado Arrio en Alejandría, Egipto. Arrio enseñaba que Jesús era la primera y más grande creación de Dios, pero no Dios mismo. En la visión de Arrio, hubo un tiempo cuando el Hijo no existía. Esto haría a Jesús una criatura exaltada, subordinado al Padre en esencia, no solo en rol. Esto provocó un feroz debate. Un joven diácono llamado Atanasio se opuso vigorosamente al arrianismo. Atanasio argumentaba que si Jesús fuera meramente una criatura, no podría salvarnos. La salvación requiere acción divina. Para que la humanidad sea redimida, Dios mismo tuvo que hacerse humano. En el año 325, el emperador Constantino convocó el Concilio de Nicea para resolver la controversia. Aproximadamente 300 obispos se reunieron, el primer concilio ecuménico. El concilio rechazó abrumadoramente el arrianismo y produjo el credo niceno. El credo declaró que Jesucristo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de una sustancia con el Padre. Esa frase, una sustancia, en griego, homoousios, se volvió crucial. Significaba que el Hijo comparte exactamente la misma naturaleza divina que el Padre. No una naturaleza similar, sino la esencia idéntica. Sin embargo, la controversia no terminó allí. Surgieron varias posiciones semiarrianas, argumentando que el Hijo era similar al Padre pero no de la misma sustancia. El debate se extendió por décadas. Atanasio fue exiliado 5 veces por su defensa de la ortodoxia nicena. Según se cuenta, declaró, si el mundo está contra Atanasio, entonces Atanasio está contra el mundo. Los padres capadocios, Basilio de Cesarea, Gregorio de Nisa y Gregorio Nacianceno, refinaron la teología trinitaria a finales del siglo IV. Aclararon la distinción entre esencia y persona, explicando cómo Dios podía ser uno en esencia, pero 3 en persona. También desarrollaron la doctrina completa de la divinidad del Espíritu Santo. El Concilio de Constantinopla en el año 381 expandió el credo niceno para afirmar plenamente la deidad del Espíritu Santo, describiendo al Espíritu como Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado. Posteriormente, la Iglesia Occidental, influenciada por Agustín de Hipona, añadió la frase «y del Hijo» para describir al Espíritu procediendo tanto del Padre como del Hijo. Esta cláusula, filioque, eventualmente contribuyó a la división entre el cristianismo oriental y occidental en el año 1054. El desarrollo continuó a través del escolasticismo medieval y la Reforma protestante, pero el marco trinitario básico establecido en el siglo IV ha permanecido como la enseñanza estándar del cristianismo. Este desarrollo histórico muestra que la doctrina no fue impuesta por un emperador hambriento de poder ni inventada en reuniones secretas.
Surgió del estudio bíblico cuidadoso, debate intenso, y el intento de la Iglesia de permanecer fiel a las Escrituras mientras explicaba cómo Dios podía ser tanto uno como tres. La Trinidad se convirtió en la respuesta del cristianismo ortodoxo a la pregunta: ¿quién es Dios? Tal como se ha revelado. Malentendidos comunes y herejías. A través de la historia, varios malentendidos sobre la Trinidad han surgido. Algunos se convirtieron en herejías formales rechazadas por la Iglesia. Examinemos los más comunes. Primero, el modalismo, también llamado sabelianismo. Esta visión enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres personas distintas, sino más bien tres modos o manifestaciones de una persona. En esta visión, Dios aparece a veces como Padre, a veces como Hijo, a veces como Espíritu, como un actor usando diferentes máscaras. La misma persona juega diferentes roles en diferentes momentos. Muchos cristianos bien intencionados accidentalmente describen el modalismo cuando intentan explicar la Trinidad. Suena razonable al principio, pero contradice las Escrituras. En el bautismo de Jesús, las tres personas aparecen simultáneamente. Jesús ora al Padre. No puedes orar a ti mismo. Jesús promete enviar otro Consolador, el Espíritu, no a sí mismo en un modo diferente. La gente frecuentemente usa la analogía del agua. El agua existe como hielo, líquido y vapor. Misma sustancia, formas diferentes. Pero esto promueve el modalismo porque el agua no es simultáneamente hielo, líquido y vapor. Se transforma de una a otra. Segundo, el arrianismo, que ya discutimos. Este subordinacionismo hace al Hijo y al Espíritu seres menores que el Padre. Los testigos de Jehová hoy sostienen una versión de esta visión, enseñando que Jesús es un ser creado, el arcángel Miguel. Esto contradice pasajes que identifican a Jesús como Dios y como el creador de todas las cosas. Tercero, el triteísmo, creencia en tres dioses separados. Esto confunde la Trinidad con politeísmo. La Trinidad afirma un Dios, no tres. Las tres personas comparten una esencia divina. No son tres individuos que simplemente están de acuerdo o cooperan, como un comité. Son un ser. Cuarto, el parcialismo. La idea de que cada persona es un tercio de Dios. La analogía del huevo promueve esto. Cáscara, clara, yema. Tres partes formando un huevo. Pero esto falla porque la cáscara no es el huevo completo. En la Trinidad, cada persona no es una parte de Dios, sino completamente Dios. El Padre es todo Dios, no un tercio. El Hijo es todo Dios, no un tercio. El Espíritu Santo es todo Dios, no un tercio. La gente pregunta, ¿cómo pueden tres ser cada uno 100% pero juntos, aún igual uno, no 300%? Porque estamos hablando de personas compartiendo una esencia, no adición matemática de seres separados. Algunas analogías pueden ayudar a ilustrar aspectos de la Trinidad, pero cada analogía finalmente falla porque no hay nada más como Dios. La Trinidad es única. Usar analogías imperfectas no está mal. Jesús usó parábolas, pero debemos reconocer sus limitaciones y no dejar que nos lleven a la herejía. Entender lo que la Trinidad no es ayuda a aclarar lo que es. No es tres dioses. No es una persona jugando tres roles. No son tres seres separados que cooperan. No es un ser dividido en tres partes. Es un Dios. Tres personas, compartiendo una naturaleza divina, existiendo eternamente en relación perfecta. Ese es el misterio que el cristianismo ortodoxo afirma. ¿Por qué importa? Podrías estar pensando, todo esto es muy intelectual, ¿pero realmente importa para la fe práctica? Realmente, sí. La Trinidad importa profundamente por varias razones. Primero, la Trinidad es esencial para entender la salvación. La Escritura presenta la salvación como el trabajo de las tres personas. El Padre envía al Hijo por amor al mundo, como declara Juan capítulo 3, versículo 16. El Hijo logra la salvación a través de su encarnación, muerte y resurrección.
El Espíritu Santo aplica la salvación a los creyentes, regenerando corazones y morando dentro de ellos. Gálatas capítulo 4 versículos 4 al 6 ilustra esta salvación trinitaria. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Si Jesús fuera meramente una criatura, como afirma el arrianismo, no podría cerrar la brecha infinita entre el Dios Santo y la humanidad pecadora. Solo Dios podría lograr eso. Si el Espíritu Santo fuera meramente una fuerza, no una persona, no podría regenerarnos ni morar en nosotros personalmente. Segundo, la Trinidad revela la naturaleza de Dios como amor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 declara: Dios es amor. Pero ¿cómo podría Dios ser amor desde toda la eternidad si fuera una persona solitaria? El amor requiere relación, un amante y un amado. Antes de la creación no había nada excepto Dios. Si Dios fuera unitario, una persona, el amor no podría ser eternamente intrínseco a su naturaleza. Pero en la Trinidad, el amor existe eternamente. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre. El Espíritu Santo procede como el amor entre el Padre y el Hijo. Dios no necesita la creación para expresar amor. Él es una comunión de amor dentro de sí mismo, eternamente. La creación fluye de ese amor, pero no lo crea. Tercero, la Trinidad moldea la vida cristiana. Oramos al Padre, por medio del Hijo, en el poder del Espíritu. Somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestra adoración involucra relacionarnos con cada persona distintamente, pero reconociendo su unidad. Entender la Trinidad enriquece la oración. Podemos orar al Padre, sabiendo que es nuestro Padre amoroso. Podemos orar a Jesús, nuestro hermano y Salvador. Podemos relacionarnos con el Espíritu, nuestro ayudador y consolador. Sin embargo, estamos orando a un Dios, no a tres. Cuarto, la Trinidad hace al cristianismo único entre las religiones del mundo. El judaísmo y el islam son monoteístas, pero rechazan la Trinidad. Las religiones orientales frecuentemente abrazan el panteísmo. La Trinidad afirma algo único, un Dios que es relacional dentro de sí mismo, que nos creó para tener relación con Él, y que entró en la creación para redimirnos. La Trinidad no es solo teología abstracta, es el fundamento de la fe cristiana, moldeando cómo entendemos a Dios, la salvación, la adoración y nuestra identidad como hijos de Dios. Así que aquí estamos al final de nuestro viaje de 20 minutos a través de uno de los misterios más profundos de la teología. Hemos definido la Trinidad, examinado la evidencia bíblica, rastreado su desarrollo histórico, identificado malentendidos comunes y explorado por qué importa. Resumamos. La Trinidad enseña que un Dios existe eternamente como tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que comparten una esencia divina. Esta doctrina surgió de las Escrituras y fue formulada a través de siglos de reflexión, debate y concilios de la Iglesia. Aunque el concepto estira el entendimiento humano, representa el intento del cristianismo de permanecer fiel a cómo Dios se ha revelado. ¿Es la Trinidad una explicación perfecta? No, es una descripción fiel del misterio. Lo finito no puede comprender completamente lo infinito. Vemos por un espejo oscuramente, como escribió Pablo, pero vemos verdaderamente, aunque no exhaustivamente. Diferentes tradiciones cristianas enfatizan diferentes aspectos de la teología trinitaria. Las iglesias ortodoxas orientales, católicas romanas y protestantes, todas afirman la doctrina básica mientras matizan su comprensión de manera diferente. A través de la historia de la Iglesia, creyentes fieles han debatido detalles mientras sostenían el núcleo. Aquí es donde entras tú. ¿Qué piensas? ¿Apoya la evidencia bíblica la Trinidad? ¿Hay pasajes que desafían este entendimiento? ¿Cómo lidias con el misterio de un Dios en tres personas?
¿Encuentras la doctrina intelectualmente satisfactoria? ¿O quedan preguntas? Deja tus pensamientos en los comentarios. Tengamos una discusión respetuosa y reflexiva. Ya seas un escéptico, un buscador o un creyente de toda la vida, tu perspectiva importa. Desafía las ideas, haz preguntas, comparte ideas desde tu tradición o estudio. Si encontraste este video útil, dale like y suscríbete para más exploraciones profundas en temas teológicos. La próxima vez, podríamos explorar otras doctrinas que han moldeado el cristianismo. Hasta entonces, sigue cuestionando, sigue aprendiendo y sigue buscando la verdad. Paz.